Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Pues gracias a Dios porque nos da vida, nos da bendición y nos da una familia en Cristo Jesús. Y por eso cada uno de nosotros debe estar agradecido, alegre de poder estar aquí en esta mañana. Yo sé que cada uno de nosotros viene trayendo un universo dentro de nosotros, un dolor, esperanzas, sueños, algunos realizados, otros frustrados. Pero por un momento dirija su atención a la palabra de Dios. Déjese absorber por la maravilla del Evangelio. Déjese maravillar. Dígale al Señor: Señor, permíteme sorprenderme una vez más con la belleza de Jesucristo. Ahora, antes de pasar al pasaje de nuestra mañana, de hoy, quiero que ustedes, quiero invitarles a que abran sus boletines aquí. Y esa es mi introducción y la quise escribir porque de pronto yo me confundo y alguno de ustedes se me queda medio camino, medio perdido y se distrae por el resto de la predicación porque no entendió. Entonces, y es la primera palabra que vamos a encontrar en el texto de hoy, que es la palabra, la segunda palabra, en inglés es la primera, yo pues, se refiere a Pablo, dice yo pues. Cuando decimos pues, estamos diciendo por lo tanto, por ende, como resultado, por esta razón. Quiere decir, ¿se acuerdan lo que yo les dije el domingo pasado? De que en este momento, en esta sección de Efesios, es una bisagra, it's a hinge, entre una sección de Efesios hacia la otra. Desde un momento hemos estado hablando de las riquezas del Evangelio. Ahora vamos a hablar de la práctica y cómo se ve eso en la vida diaria. Por lo tanto, esta introducción, esta palabra, cuando dice, capítulo 4 de Efesios dice, yo pues, en inglés, therefore. Miren, hasta este momento del capítulo 1, 2 y 3 han habido 41 imperativos. Ha habido solamente un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Lea más abajo qué es lo que quiere decir un imperativo. Un imperativo es la forma imperativa de un verbo muchas gracias. La forma imperativa de un verbo es ¿por qué es importante entender esto? La forma imperativa es una instrucción. La forma imperativa se utiliza para dar mandatos, para dar peticiones e instrucciones. En el capítulo los capítulos del 1 al 3 solamente ha habido un solo mandato. Y ese un solo mandato tiene que ver con la unidad, tiene que ver que nos recordemos, recuérdense. Pero hasta ahora, pero después, desde el capítulo 4 en adelante, vamos a ver 40 imperativos, 40 instrucciones, 40 mandamientos, 40 peticiones, ruegos, pedidos de parte del autor, que es Pablo, y en última instancia es Dios quien nos está pidiendo que obedezcamos de acuerdo a lo que ya se nos ha dicho, las riquezas del Evangelio. Y hemos tratado de ver y explicar a lo mejor que hemos podido de cómo es que Dios salva a un ser humano. Y ahora que hemos entendido la gracia de Dios y cómo Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha adoptado de acuerdo a las riquezas de toda la eternidad desde la fundación del mundo, ahora nos va a decir, bueno, ahora que entendiste cómo Dios salva a un ser humano, que lo hace por gracia, no porque el ser humano quiere ni puede, sino porque es Dios quien lo llama y lo rescata, y estando muertos en sus pecados, les llama a vida. Ahora nos va a decir cómo vivir abundantemente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ahora, yo la semana pasada te decía que si tú no entiendes esta riqueza del Evangelio y no entiendes la maravilla de la gracia de Dios, estas instrucciones, estos mandamientos, estos pedidos
se van a convertir en legalismo, se van a convertir en una carga para ti. Lo vas a hacer porque te toca, lo vas a hacer por deber, lo vas a hacer sin una sonrisa en tu rostro, lo vas a hacer porque, bueno, es que toca ir a la iglesia, pues es que toca amar al hermano de al lado, es que toca ser humilde, es que me corresponde, pues me están pidiendo que llegue al estudio el miércoles, me están pidiendo que haga esto, Dios quiere que no le ponga los cuernos a mi mujer, ni que tampoco, ¿me entiendes? Te comportas, si es que no entiendes la gracia de Dios, estas cosas van a ser un peso, una carga, y va a ser una vida muy triste y que en última instancia no glorifica a Dios. Jesús fue tan explícito y tan directo al decir esto, que en el juicio final, literalmente Él les va a decir a aquellos que vivieron su vida de manera legalista, de manera hipócrita, simplemente desde afuera, de la boca para afuera, no desde el corazón. La gente va a decir, pero mira, y no hicimos y no vivimos una vida llena de milagros, de testimonio, de esto y del otro y no sé qué. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? No os conozco, alejaos de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, esto es grave, esto es serio. Y si es que por eso es tan importante entender esta palabra tan sencilla, tan aparentemente muy pequeñita. Yo pues, therefore, por lo tanto. Entonces, ahora que estamos decididos a ampararnos, a saber, a descubrir cómo Efesios quiere que vivamos esta vida cristiana, acuérdate, lo haces porque Cristo te rescató. Lo haces porque Cristo, no porque tú eres muy bueno y eres muy, qué padre que es el hermano, no, qué santo que es la hermanita. No, es porque Dios te ha llamado y te ha rescatado, te ha sentado en lugares celestiales por gracia. Estabas muerto en tus pecados y Cristo te resucitó a vida. Amén. Así que, mis hermanos, con esa introducción, quiero invitarles a que oremos al Señor. Vamos a orar y pedir misericordia a Dios. Señor, una vez más, Padre amoroso, te pido, Padre, que tú nos enseñes desde la verdad, desde este texto sagrado que es tu palabra. Señor, sosténme a mí, Señor, que tengo el honor, el privilegio y la responsabilidad de impartir este momento, en este tiempo, Señor. Padre, permite que estas palabras que parecen tan sencillas, de la humildad, de la mansedumbre, incluso se sienten hasta raras, se sienten tristes o de soportarnos en amor. Señor, enséñanos, que sea tu espíritu que nos reprenda si es que tiene que reprendernos, y que sea tu espíritu que levante nuestra mirada al cielo si es que tenemos que darte gracia, porque ya estamos viviendo esta unidad. Pero Padre, ayúdanos a todos a perseverar en esto que tú ya creaste en Cristo Jesús. Y por eso, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora les pido que por favor nos pongamos de pie en señal de reverencia a Dios y a su palabra para la lectura del pasaje de hoy. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así también, como ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, y un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Esta es la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Mis queridos, cuando hay una persona está a punto de fallecer y se da cuenta de que
el tiempo es corto, no desperdicia su tiempo, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido quizá la tristeza de ver a un ser querido, ver a alguien que conocemos, y las palabras que habla, las palabras que dice son muy, muy importantes. Las palabras a veces de los grandes famosos se registra las últimas, cuáles fueron las últimas palabras de tal y tal persona, de tal hombre famoso, de tal escritor. Y no sé si alguna vez te has preguntado cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo. Jesús, antes de pasar al mismo infierno, pasar a la lucha de la cruz, a toda esa batalla que él vivió en Getsemaní, él está orando en el capítulo 17 del 20 al 24, y Jesús dice lo siguiente, Juan 17, 20 al 24: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos tú y yo, hemos creído por la palabra de los apóstoles. Nuestra iglesia está fundada en los apóstoles. Para que todos, ¿y qué es lo que? Mira lo que pide Jesucristo. Son las últimas palabras de Jesús. Este es el último sermón que Jesús predicó, que Jesús habló. Para que todos sean uno. ¿Y por qué? ¿De qué manera? Como tú y yo, oh Padre, somos uno. Yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, con un propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que crean el evangelio. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también tú me has amado a mí. Mira qué maravillosas son las palabras de Jesús. Jesús podría haber orado por cualquier otra cosa. Te pido por las dificultades que van a pasar, la persecución que van a tener, porque van a ser oprimidos bajo Nerón, van a congregarse en cuevas, Pedro va a ser encarcelado, Jacobo va a ser muerto a espada, la gente van a ser esparcidos por todos lados. Dios, Jesucristo, no ora por eso. Jesús, la prioridad de su oración es que sean uno solo, que su pueblo sea uno solo, que su pueblo viva en unidad, que sean perfectos en unidad. Ahora tú te preguntas, ¿cómo debe verse esa unidad? ¿Cómo debería verse esta unidad? Hace tiempo, no sé si ustedes han visto, uno de los negocios de las empresas más grandes aquí en este país es Amazon, ¿verdad? Algunos de ustedes, muchos de nosotros van a comprar a través de Amazon y paga extra para que le traigan a la casa, ¿no es cierto? Y Amazon, ¿sabías que Amazon compró a Whole Foods? También Amazon es dueño de Whole Foods, ese supermercado donde un chile cuesta $5. Ese supermercado, bueno, Amazon es dueño del supermercado más caro. Y no solamente eso, sino que Amazon compró a MGM, que ¿se acuerdan de esas películas donde salía un león y ¿se acuerdan? Esa es la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer también se lo compró. También se compró a One Medical, que nos da los medicamentos. Amazon adquirió iRobot, que son unos electrodomésticos, una Roomba, es una aspiradora que tú le aplastas el botón y le dejas programado ahí solito mientras tú estás trabajando, está aspirando tu casa. Y entonces el mundo ve eso y dice, wow, mira cómo Amazon ama a todos esos negocios, ¿no? Ese tipo de unidad quiere Dios en su iglesia, como por negocio, por conveniencia. Yo me acerco a la hermana porque ella me puede ayudar en mi negocio. Yo me acerco al hermano porque él me puede dar trabajo. Yo me acerco a tal persona por una transacción o por conveniencia. Esa es la unidad. Esos son mergers, son cosas, son transacciones por conveniencia. Me interesas, ¿qué tienes para traer? ¿Qué me vas a dar? Yo te doy. Es un trueque, es un intercambio. Esa no es la unidad, esa es la unidad del mundo. Pues si es que no tuviesen plata, no se hacen amigos y no hacen negocios juntos. Mira, cuando la unidad cristiana, en cambio, está basada en Jesucristo y está basada en la verdad del evangelio. Por eso es que en nuestro boletín podemos ver
el bosquejo de cómo está dividida esta sección de Efesios 4 del 1 al 6, donde se habla, está dividida en dos secciones. Si tú ves allí del versículo 1 al, del versículo 4 del 1 al 3, vas a ver la forma y los medios de esta unidad y después la base de esta unidad, en qué nos basamos y dónde está el poder para tener esta unidad. Así que vamos a ver primero la forma, los medios y finalmente la base o dónde encontramos el poder para vivir esta unidad tan maravillosa que Dios nos pide. Entonces, mira, todos hemos llevado años, los que llevamos años en la iglesia hemos sido testigos alguna vez de una pelea en la iglesia, de una discusión, de un pleito, ¿sí o no? O sea, levante solamente su conciencia, no apunte por ahí, ¿no? Porque todos nos hemos discutido por ahí, porque somos seres humanos, somos seres caídos. Ahora, esta unidad siempre está bajo amenaza. Yo recuerdo alguna vez, hace años atrás, escuché de una iglesia en Oregon. Y esta iglesia se peleó y se dividió porque estaban en el campo, ahí en las montañas. Y esta iglesia era pequeña y hace años, cuando se fundó, tenía una letrina. ¿Ustedes saben lo que es una letrina? Un outhouse, un hoyo ahí es un baño que simplemente es provisional, es un hoyo en la tierra. Y entonces de pronto un diácono se le ocurre, dice: yo soy constructor, voy a hacer un baño así bien, como ya se usan ahora. Y entonces el otro diácono, como no le consultaron, no le avisaron, se enojó. ¿Y cómo? Y esa letrina la hizo mi abuelo. Y entonces y se peleó y no me avisaste y no sé qué. Y entonces la iglesia se dividió y fue conocida como la iglesia de la letrina, que se peleó, the Outhouse Church. Y ahí todos la iglesia le decían la iglesia bautista del Outhouse Baptist Church. Y saben que a mí también me pasó una vez en un estado, no en Illinois, no en Chicago, sino la primera iglesia a la que llegué. Llegué primero desde una iglesia americana un poquito más grande que esta, muy bonita, y era bien tradicional. Teníamos un órgano, teníamos un piano, cantábamos himnos. Y yo recuerdo llegar allí pues a predicar, y pues yo me paré, ¿no? Y empecé a predicar. Después de la salida, o no, entre semana, alguien me dijo: pastor, la familia tal y tal se ofendió muchísimo. Y le digo: ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Yo así buscando mis apuntes, ¿qué dije? Y me dice: no, es que usted predicó del púlpito, del otro púlpito, y no del púlpito que ellos donaron hace años desde una familia. La abuela había donado ese púlpito. Y claro, yo después entre semana fui a ver y el púlpito tenía una plaquita aquí que decía en honor, no sé qué. Y entonces yo dije: pues cambien el púlpito, si es que es por la salvación de un alma gruñona, pues amén. O sea, pero hermanos, la unidad es muy frágil, la unidad en la iglesia. Y este texto nos pide que nosotros tengamos cuidado, que guardemos de esa unidad. Y nos damos cuenta que la mayoría en la iglesia muchas veces nos peleamos, discutimos, no por verdad bíblica o porque alguien está predicando herejía o enseñando algo, sino que estamos marcando nuestro territorio personal, o alguien nos está haciendo lado. No es mi púlpito, no es el tuyo, es el de la abuela, es del bisabuelo. Y entonces por eso es que empieza aquí. Mire, vamos a correr el texto desde el versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este andar, este caminar es muy común, es una palabra muy común que usa el apóstol Pablo, no solamente aquí, sino en diferentes epístolas, que quiere decir que les insta, empieza a decirles: yo les pido que ustedes anden. Él, cuando habla del andar, se refiere al caminar cristiano, se refiere a cómo uno debe vivir. El estilo de vida del cristiano debe ser marcado por la unidad, debe ser, pero en este caso nos está pidiendo primero, antes de instarnos a ser unidos, nos está diciendo: anden como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Es decir, ¿cuál es la vocación a la que fuimos llamados?
capítulo 1 al 3. Fuimos desde la fundación del mundo, fuimos llamados, fuimos adoptados y fuimos puestos en los lugares celestiales, y nuestra salvación está segura en Cristo. No es frágil, no puede tambalear, está segura en Él, porque no depende de mí, sino depende de lo que Él hizo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Ahora, de acuerdo a ese es mi llamado. Ahora yo tengo que vivir. Pablo me está urgiendo, me está pidiendo que yo viva de acuerdo a ese llamado santo. O sea, que yo viva a la imagen, a la semejanza a la cual de aquel que me llamó. O sea, si tú dices que Cristo te llamó, pues haz todo lo que está en tu poder para parecerte un poquito a Jesús, a tu Salvador. Anda como Él anduvo. En Chile, el país del pastor Rodrigo, hay un apellido que es común, y yo varias veces conocí a una persona de este apellido, y este apellido el apellido es Gatica. No me preguntes de dónde sale ese apellido. Y hay un dicho en las iglesias en Chile, en las iglesias evangélicas, que dicen: tú eres como el hermano Gatica, que predica y no practica, ¿no? Y entonces, pero míreme acá, usted míreme acá, no mira al hermano de al lado, por favor. Usted dígale: Señor, yo soy ese hermanito Gatica que me falta. Y entonces anda como es digno de la vocación que ha sido llamado. Nuestra posición en Cristo es una cosa, pero nuestra práctica como cristianos es el otro lado. Y entonces esta salvación, 1 Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nota que esto es tiempo presente. Ya somos nación santa. Estoy aquí como estoy, hermano. ¿Cómo está usted, hermana? Aquí luchando para algún día llegar a la salvación del Señor. No, ya somos nación santa, ya la compró el Señor. Así que eso nos da un valor, una dignidad que no nos da nada en este mundo, ni la ciudadanía americana. Es esa dignidad tan maravillosa de que he sido llamado. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Pasé de muerte a vida, de juicio y condenación a pasar a ser totalmente justo y perdonado en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo? De acuerdo a ese llamado, ¿cómo debo vivir? Versículo 2: debo vivir con toda humildad. Varias veces toda humildad, no solo un poquito, toda humildad. Es decir, al referirse aquí, quiere decir que esto es abarcante. Toda humildad, es la postura de mi corazón, debe ser la humildad, es algo que está aquí, o es la postura de mi corazón. Cuando yo me acerco a mi hermano, cuando yo me acerco a mi hermana, cuando me da ganas de decir: pero el baño, hermano diácono, ¿por qué hizo eso? ¿Y por qué pintó rosado? Yo quería morado. Cuando acuérdate, ¿quién te llamó? ¿De dónde viene? Ahora quiero preguntar: ¿de dónde viene la humildad? La verdadera humildad viene del llamado, de saber que yo estaba muerto. Entonces, ¿cómo me voy a creer mejor que mi hermano, más inteligente, más pilas, más sabio, más santo que mi hermano, si a la final somos sacados, ambos fuimos cortados con la misma tijera? Estamos al mismo nivel. No tengo por qué, y esa postura de mi corazón es con humildad. Y aquí está la base de todo, la humildad, y viene porque es de Cristo. Jesucristo es el ser más humilde del universo, porque Jesucristo, mira lo que dice Filipenses 2:8: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, el ser más perfecto, sin pecado, anduvo predicando, anduvo sanando a la gente que menos la gente se interesaba. Jesús estaba cerca de ellos y mostraba compasión, amor, misericordia, y salía en defensa. Estaba rodeado de niños. Jesús, el ser más hermoso del universo, fue puesto en una cruz, fue colgado en un madero. Se humilló a sí mismo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y se humilla delante del Padre y voluntariamente entrega su vida, derrama su sangre por ti y por mí.
Ese amor tan maravilloso, esa es la humildad que tú y yo somos llamados a imitar. Y ese debe ser reflejado en todo lo que hacemos como iglesia, en todas nuestras relaciones. De allí parte mi humildad, la humildad. De allí parte todo. Y qué difícil, porque nosotros queremos figurar, queremos decir, miren, yo hice esto, yo hice lo de acá, yo he hecho esto, yo estoy acá. Miren, yo vengo de las mejores familias del Ecuador, puedo decir, ¿no es cierto? En mi caso, yo vengo, ustedes no saben, lo sabes, vienen de una gran familia, de Abolengo, no sé qué. ¿Me entiendes? Dentro del Señor eso queda todo, está nivelado, estamos todos ecualizados al mismo nivel. No hay nación, no hay otra tribu, no hay no hay lo otro, somos una sola. Y esa humildad debe caracterizarnos. Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás. Hermano, qué difícil esto. Consideren a los demás como superiores a vosotros mismos. Madre, ¿qué cosa tan difícil? Considera a tu hermano como superior a ti mismo. Cuando tú partes, cuando tu corazón está centrado en eso, pues claro, aunque no te nazca, voy a llegar con una sonrisa. Voy a acercarme a mi hermana, a mi hermano con una sonrisa. Quizá es cierto que he venido sufriendo, que estoy pasando por una lucha, pero cuando veo a mi hermana, cuando veo a mi hermano que comparte la misma fe que yo, dejo de lado un ratito la lucha que estoy pasando y le ofrezco un abrazo, le ofrezco una sonrisa. O ¿cómo llegas tú a la iglesia? Esperando que alguien me dé un abrazo a mí, o esperando que alguien me sonría a mí. La iglesia es fría. Claro, es fría, pero porque tú eres el que está al lado, pues. Tú haz la diferencia. Dios te llama a ti a ser humilde, a considerar a otros como superiores a ti mismos, porque Cristo te dio ese ejemplo. Ahora, la mansedumbre, de ahora, mira, vas a ver una cadena que parte desde la humildad, después es la mansedumbre. Ahora, la humildad y la mansedumbre es cómo actúas tú, cómo debemos actuar nosotros con otros. Las siguientes dos es cómo reaccionas ante otros. Mira, vas a ver esto. La mansedumbre, cómo tú debes actuar. La mansedumbre no es debilidad, es una fuerza bajo control. Está controlada por el Espíritu Santo. Tú ya eres fuerte, Dios te ha hecho fuerte. Tú ya eres un hijo de Dios, tiene una seguridad interna, nadie te tumba. Mira las palabras de Jesús en Mateo 11:29. Soy manso y humilde, aprended de mí, nos dice el Señor. ¿Quién es el ser más poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo es Él en su corazón, en su esencia? Manso y humilde. ¿Cómo tiene que ser su pueblo? Dios tenga misericordia de nosotros, porque no es natural eso. El Señor tiene que enseñarnos eso. La palabra, mira, aquí la palabra de mansedumbre es cuando se refería mucho a los caballos. Un caballo de carreras. Mira la diferencia entre un caballo de carreras y un caballo salvaje. El caballo de carreras es un caballo que es manso, que está bajo control, que tú le puedes decir ahora vas a partir y vas a salir corriendo y vas a correr hacia adelante y vas a ganar la carrera. Un caballo salvaje va por allí, va por acá. Mi esposa y yo hace años teníamos un perro también que era de carreras. Dicen que los perros de carreras es para los pobres, ¿no? Entonces los que tienen plata tienen un caballo, los pobres tienen un perro. Entonces teníamos un perrito que se había jubilado de las carreras, era un galgo. Y este galgo era un perro así gigantesco. Verlo corría rapidísimo, era espectacular verlo, era una cosa impresionante. Pero resulta que este perro se llamaba Ted. Le fue mal en las carreras en Alabama y por eso lo pusieron en adopción y Amy y yo lo adoptamos. Entonces, porque le fue mal. Y este perrito, le vimos un video de las carreras en Alabama y ya iba, y el nombre profesional de él era Gilcoboa. Y ahí iba Gilcoboa, iba corriendo, y tenían que correr atrás de un conejito mecánico. Pero resulta que a nuestro perrito le gustaba más la gente que el conejito. Y entonces ahí iba corriendo y se desviaba, se acercaba a la gente y lo veíamos como él estaba por un lado por otro, no tenía dirección.
iba por allí, por acá. Que Dios tenga misericordia de no ser así, que seamos controlados no por nuestro instinto, sino por el Espíritu Santo, que tenemos una dirección. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre, imagínate la diferencia entre el viento de un huracán y la brisa. Qué rico, todos los que estamos en el verano decimos una brisa, ¿no es cierto? Cálida, qué refrescante, qué bonito que es la brisa. Pero nadie quiere un huracán que pase por tu casa porque te lo tumba. ¿Te das cuenta la diferencia? Mansedumbre versus brisa. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué tipo de viento vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser la actitud de tu corazón? Con mansedumbre vas a ser un huracán que llegó a la iglesia a destruir y aquí vino. O a ser una persona de mansedumbre. ¿Cómo reaccionas? Ahora el versículo 2 nos dice que vivamos con paciencia. Con paciencia significa también, en otras versiones se usa la palabra longanimidad o long suffering. Las personas pacientes no son irascibles, no tienen ira. 1 Tesalonicenses 5:14 dice: tengan paciencia para con todos. ¿Con quiénes? Con todos, hasta conmigo. Tengan paciencia. Dice, con todos. El Señor nos pide paciencia para con todos. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34. ¿Por qué? Y siempre mira que la Biblia te da razones, y todas las razones siempre van a apuntar a Dios. ¿Por qué hay que ser pacientes? Porque al describir Dios su gloria a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Cómo se describió Dios? El Señor misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en fidelidad. Así debemos reaccionar hacia nuestros hermanos y en general, durante la semana, durante el tiempo, durante nuestras familias, reaccionar con paciencia. Y ahora viene una frase media, se siente hasta triste, ¿no? Soportándonos unos a otros. Bearing one another. Aquí, ¿cómo está su matrimonio, hermana? Aquí, soportando a mi marido, ¿no? Soportando a mi esposa. Soportando significa permitir, luchar a través de las dificultades. Eliges soportar unos a otros en amor. Estamos hablando de las relaciones entre los creyentes. Mira lo que dice Romanos 15:1. Hay personas creyentes incluso, y quiero que veas esto, fuera de la denominación bautista o aquí, tú vas a ver hermanos que no son como tú y que no son como nosotros llevamos la iglesia acá. Sopórtales en amor, son tus hermanos. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero mira lo que dice Romanos 15:1. Los que somos fuertes tenemos la obligación de soportar las flaquezas de los débiles y no de agradarnos a nosotros mismos. Es que a mí no me gusta la iglesia así. Es que a mí no me gustan los hermanos que son así muy light. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Soporta las flaquezas de los débiles. Ayúdales. Llega con una palabra de ánimo, de esperanza. Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas de unos y a otros, y así se cumple la ley de Cristo. Así se vive la vida cristiana. Colosenses 3:1-3, soportándonos unos a otros, perdonándonos los unos a otros como Cristo. Nuevamente, la raíz, la parte objetiva y la parte subjetiva. Yo voy a hacer esto de manera imperfecta, pero Cristo me amó y me perdonó de una manera perfecta. Por lo tanto, yo voy a vivir entonces de esta manera, actuando con amor a otros. Ahora, versículo 3 nos habla de solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, procurando mantener esta unidad. Mira, la palabra allí procurar o estar solícitos es la misma palabra que se usa para los guardias que estuvieron a cargo de la tumba de Cristo. Cuando Pilato les dijo a los soldados que guardaran la tumba, que resguardaran la tumba, es la misma palabra que se está usando aquí. Es decir, ¿cuántos soldados de la unidad deberíamos tener en la iglesia? Todos nosotros.
¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es, soldado? ¿Qué tienes que guardar? La unidad. ¿Habías visto la vida cristiana alguna vez antes de esto? Así. ¿Cuál es tu responsabilidad? Resguardar la unidad. Y qué triste cuando a veces es lo que menos se ve reflejado en las iglesias. ¿Cómo puedo yo? La palabra, todo cristiano es responsable de mantener la unidad en el espíritu. Significa que yo debo hacer lo mejor, mi máximo esfuerzo en guardar la unidad del espíritu. Ahora, ¿por qué Dios me pide que guarde la unidad? Acuérdate, mira lo que dice allí, que debes guardar la unidad, debes mantener la unidad. Esta unidad es la misma que vimos en el capítulo 3. De esto predicó el pastor Rodrigo, si ustedes no recuerdan, de que Cristo dividió al morir él, al morir en la cruz por sus hijos, por todo su pueblo, gentiles y judíos. Cristo dividió esta pared que nos dividía y hizo de todos un solo pueblo. Entonces, si Él hizo de todos nosotros un solo pueblo, mexicanos, puertorriqueños, ecuatorianos, chilenos, venezolanos, centroamericanos, todos, ¿qué haces tú dividiendo? ¿Te das cuenta? Literalmente estás yendo en contra de lo que Cristo ya hizo. Guarda la unidad que ya existe, que Cristo ya compró. Ahora, ¿cómo hago esto? Actuando con amor hacia los demás, dando el beneficio de la duda a mi hermano. Mi hijo Alejandro es muy bueno con esto. Desde mucho tiempo yo me acuerdo, decía yo, los vecinos son hindúes, no van a la iglesia, ¿no? Yo le explicaba a él, papi, I don't think they go to church. Y claro, yo pensaba que no iban a la iglesia porque no iban a mi iglesia. Y entonces mi hijo me decía, pues maybe they go to another church. Quizás se van para otra iglesia, que no es nuestra iglesia. Siempre dale el beneficio de la duda a tu hermano. Piensa, cuando tú ves algo que lo encuentras ahí más o menos mal, o alguien dijo algo de una manera un poco dura, un poco tosca, y tú dices, pero mira, capaz que el hermano está pasando por una dificultad, algo pasa en su trabajo, algo pasa en su matrimonio, sus hijos, está luchando con algo que tú y yo capaz que no, lo más probable es que no sabemos. Cada uno de nosotros es un universo, es un mundo de cosas, de problemas, de cosas que estamos pasando y de pronto, ¿qué pasa? ¿No? Si el hermano reaccionó mal, si la hermana te miró de mal modo, no te saludó, no eso, no pasa nada. Dale el beneficio de la duda. Habla palabras que edifican. Niégate a escuchar murmuración, palabras divisivas. Niégate a escuchar chisme. ¿Qué es chisme? ¿Qué es el chisme? Son cosas que no tienes prueba. Yo algo me escuché por ahí, que es que me dieron unos runrunes, me dijeron, tú no conoces, tú no sabes, si es que no te consta, y de hecho, mira, es que sí me consta y entonces sí voy a hablar. ¿Para qué? ¿Edifica? ¿Ayuda? ¿Bendice? Entonces, tú mira a Jesucristo. Si es que hablaba palabras que destruían. Dios te llamó a pertenecer a Jesucristo. Eres hijo de Dios. Por lo tanto, habla y compórtate como Él se comportaría. Somos lentos para ofendernos. No discutimos sobre asuntos secundarios. Perdonamos como Cristo nos perdonó. Y mira, tan celoso es Dios de esta unidad, que en Tito, capítulo 3, 10 y 11 dice, en cuanto a una persona que promueve divisiones, después de haberla amonestado 1 y 2 veces, no tengan más que ver con ella, sabiendo que tal persona es perversa y pecadora y está condenada a sí misma. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros, que no seamos encontrados siendo así. Debemos anhelar mantener la unidad. Ahora,
porque Él mismo, Efesios 2:14 dice, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo un pueblo, derribando en su carne la barrera de hostilidad. Ahora, ¿dónde está la base de esta unidad? ¿De dónde sale el poder para vivir? ¿Y por qué tengo que vivir así? Ya hemos ido aludiendo, ¿verdad? Porque Cristo, porque Dios nos llamó, porque Dios es uno solo. ¿De dónde viene esta base? Porque Él mismo, Jesucristo, oró por nosotros. Entonces, tú y yo tenemos que alinearnos a esa oración de Jesús por la unidad, de ser todos uno solo. Porque somos uno en Dios, somos un solo cuerpo en Cristo. Está compuesto de todos los redimidos de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, a través de las denominaciones. Sí, hay otros salvos fuera de la iglesia bautista, por si acaso, ¿no? Sí sabemos eso, ¿no? Cristo salvó a sus hijos. Él y nosotros, al no perseverar en esa unidad, estamos fuera de esa unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo, y esto aplica para todo ser humano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice Corintios 12 al 13, todos los miembros del cuerpo, aunque somos muchos, son solo un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un solo mismo espíritu. Todo pecado es en contra del Espíritu Santo. La desunión es un pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, uno en Dios. ¿Por qué los versículos 4 en adelante se nos dice que hay un solo cuerpo, un espíritu? Fuimos llamados todos en la misma esperanza, en una misma vocación. Todos somos salvos, todos somos en un solo pueblo, en una sola fe, en un solo Señor. Si tú y yo somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Judíos son salvos igual que nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Dios no tiene dos pueblos diferentes, la iglesia y el pueblo de Israel. Y eso va a ser un shock para muchos de nosotros. Es un solo pueblo, lo dice aquí. Lee con detenimiento. Un solo pueblo, una fe, un Señor, un bautismo. Es uno solo. No tienes que ir a hacer peregrinaje a bautizarte en el Jordán, allá en Israel. Si quieres, anda de paseo. Invítame, yo también voy. Pero vamos de paseo, nos tomamos fotos. Aquí está donde predicó Jesús, todo lo demás. Pero eso no va a añadir ni un poquitito a tu caminar cristiano, el solo hecho de pisar tierra santa. Una sola fe, un bautismo, solamente un Señor. ¿Por qué? Porque es un solo Dios y Padre de todos. Un solo Padre de todos. Y mira, ¿por qué por eso es que Dios nos pide que seamos tan celosos de la unidad? Mira lo que dice 1 Juan 4, 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y hemos visto y testificamos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús Él es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Dios, el Espíritu, vive en nosotros, sus hijos. Y entonces, mi hermano, te imploro, te ruego y me uno a ese ruego de Pablo, que vivamos, que andemos de acuerdo a esta vocación, a este llamado que el Señor nos ha hecho. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Dices, pero ¿cómo va a ser Dios que va a unir a la iglesia? ¿Cómo va Dios a hacernos, a que nos amemos con tanto? Somos tan diferentes los unos de los otros. Una iglesia hispana de 30 naciones. Tenemos tantos acentos diferentes. Las tortillas son tan diferentes. Los postres, todo eso es tan diferente. Los sabores. Tranquilo. Tú enfócate en el Señor, porque al final tenemos un solo Padre de todos nosotros.
Por eso para Él es la gloria. Él es capaz, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén.